Ya. Hola chiquillos, hola chiquillas, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar las señas de algunas preguntas, ¿ya? Que no vimos en la presentación anterior, ¿ya? Y bueno, vamos a recordar algunas cosas, ¿ya? Recordar que no todos los países tienen las mismas señas, ya la misma configuración. ¿Ya? Recordamos también que la expresión corporal que nosotros tengamos al momento de realizar la seña también es súper importante. Y las frases, ya las frases y oraciones en el lenguaje oral que nosotros ocupamos no es la misma configuración que tienen en la lengua de señas. ¿Sí? Bueno, ahí está el dibujito para que ustedes recuerden lo importante que es la expresión facial. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a reforzar algunas preguntas. ¿Ya? El cómo te llamas. El cómo te llamas nosotros lo configuramos con dos señas. El cómo, ¿ya? Y aquí el cómo te llamas es tu nombre, se refiere a tu nombre. Entonces vamos a hacer la configuración de nombre que es así, nombre. Entonces nuestra seña sería, ¿cómo te llamas? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? La edad, ¿ya? La edad. La edad se hace así. Doy vuelta, empuño mis dos manos y doy vuelta, ¿sí? Es como ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces, aquí yo utilizo la seña de cuál, que sería cuál y edad, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? ¿Sí? Cuando hay un grupo de personas, si yo me quiero referir obviamente a una o a dos, yo hago la seña del pronombre, ¿sí? Entonces yo diría, ¿cuál es tu edad? ¿Sí? ¿Cuál es tu edad? Para preguntar también este mismo tema, la edad, ya yo puedo decir cuántos años tienes, ¿sí? Y es lo mismo. Eh, la misma seña de edad me refiero, ¿ya? Pero cambiamos la pregunta, ¿sí? La pregunta en vez de cuál, preguntamos cuántos. ¿Cuántos es así? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Entonces decimos, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Sí? Si nos queremos referir a una persona, también decimos el pronombre. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Con quién vives? Aquí hacemos la configuración, tres configuraciones. El primero es con, que es así, con, ¿ya? ¿Quién? Recordamos que es así, y vives es vivir. Esto significa vivir, ¿ya? Entonces, automáticamente se configura esta seña en el tiempo que estamos trabajando, digamos, que estamos realizando la pregunta. Entonces diría, ¿con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Ya? También podemos agregar el pronombre de tú. ¿Cuál es tu apodo? Acá configuramos la seña de cuál y apodo. Apodo es así, ¿sí? Apodo. Entonces, decimos, ¿cuál es tu apodo? ¿Cuál es tu apodo? ¿Cuál es tu apodo? También podemos eh, apuntar, ¿ya? Según la persona a quien nos estamos refiriendo, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Acá configuramos la palabra cómo y sentir, ¿ya? Sentir es así, sentir, sentir o sentir, ¿ya? Entonces, decimos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? También podemos agregar el pronombre. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué necesitas? Acá configuramos la pregunta ¿qué? Y la palabra necesitar. Necesitar es así, necesitas. Necesitas. Esto es necesitar. Entonces decimos, ¿qué necesitas? ¿Qué
necesitas? Recordamos que esto es qué, ¿sí? ¿Qué necesitas? También podemos agregar el pronombre tú, ¿sí? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué te gusta? Acá la configuración de qué y del verbo gustar. Gustarse es así, ¿sí? Gustar, gustar. Entonces, decimos, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Ya? También podemos agregar el tú, ¿sí? ¿Qué te gusta a ti? ¿Sí? ¿Qué te gusta? ¿Hasta cuándo? Aquí agregamos la configuración del hasta y cuándo. Hasta es así, hasta. Hasta y cuándo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es tu problema? Acá agregamos la pregunta cuál, ¿sí? Y la palabra problema. Problema se hace así, palma de la mano, el índice y el del medio, ¿ya? Como una V, ¿ya? Como la N en este caso, ¿ya? Y movemos en nuestra palma. Esto es problema. Esta es la seña de problema, ¿sí? Entonces decimos, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Ya? No es necesario, si estamos, recuerdo, si estamos con una persona conversando, no es necesario que hagamos el pronombre tú, ¿ya? Si hay muchas personas, dos o tres, ahí ya podemos decir el pronombre si es que nos queremos referir solamente a una persona. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Ya? No está mal si ustedes realicen el pronombre y están con una persona, ¿ya? Pero lo que les digo es que no es necesario. ¿Ya? ¿Cuándo llegaste? Aquí configuramos la seña de cuándo y llegar. ¿Ya? Llegar es así. El índice viene. Llegar. Llegar. Entonces, nuestra pregunta diría, ¿cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Aquí configuramos la seña de cuándo y del verbo ir. ¿Ya? Ir es así. Ir. Ir. Entonces, la configuración sería, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Acá para preguntar si vives lejos, ocupamos la palabra vivir y lejos. Vivir, recordamos que es así, y lejos es así, lejos, lejos, ¿sí? Entonces diría, ¿vives lejos? ¿Vives lejos? Con cara de pregunta, ¿sí? ¿Vives lejos? ¿Tú vives lejos? También podemos decirlo así. ¿Tú vives lejos? ¿Tú vives lejos? ¿Tú vives cerca? Realizamos la configuración de vivir y cerca. Cerca es así, cerca, cerca. Entonces decimos, ¿vives cerca? ¿Vives cerca? O ¿tú vives cerca? ¿Tú vives cerca? ¿Dónde vas? Acá configuramos el dónde y el verbo ir. Entonces sería, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Sí? ¿Quién es él? Acá debemos configurar la palabra quién y él. Él es bigote, él. Y apuntamos, él. ¿Ya? Entonces sería, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Sí? Con cara de pregunta. ¿Quién es ella? Ella, recordamos que es así. Ella. Femenino. Ella. Entonces decimos, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Sí?
¿Por qué te fuiste? Acá configuramos la pregunta ¿por qué? Y el verbo ir, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ir? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Ya? Podemos agregar el tú, ¿ya? ¿Por qué te fuiste tú? ¿O por qué te fuiste tú? Y por último, el por qué no viniste. Configuramos la pregunta ¿por qué? Y la seña de venir o llegar, ¿sí? Y agregamos también acá el no, la negación. Entonces sería, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? Podemos agregar el pronombre. ¿Por qué no viniste tú? ¿Sí? ¿Por qué no viniste tú? Entonces, volvemos a repetir nuestras señas, ¿ya? ¿Cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? También puede ser, recuerden el pronombre. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Podemos decirlo así. ¿Cuántos años tienes? O agregar el tú. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Cuál es tu apodo? ¿Cuál es tu apodo? O ¿cuál es tu apodo? ¿Cuál es tu apodo? Perdón, apodo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? O ¿cuál es tu problema? Sin el pronombre. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Vives lejos? ¿Vives lejos? O ¿tú vives lejos? ¿Vives cerca? ¿Vives cerca? O ¿tú vives cerca? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? Ya chicos, espero que este video les ayude en su práctica de señas en cuanto a preguntas del uso cotidiano.